Hola a todos, buenas tardes y gracias por asistir y bienvenidos a esta sesión de la NetCoreConf 2021 llamada Microsoft First Dates. Mi nombre es Paula García, soy Product Strategy Manager en Verne Technology Group y ahí tenéis mi Twitter, Paula_G_Esteban, por si queréis comentar cualquier cosilla relacionada con esta charla. Antes de nada, quería agradecer a nuestros sponsors, a todos los que veis en pantalla, Microsoft, Link Concepts, Avanderina Hosting, Everis, Intelequia y Litia, Encamina, Verne y Sessionize, patrocinar este evento y también al trabajo y a las personas que hay detrás del equipo de la organización, que, al final somos muchos participantes, seguro que ha habido un montón de propuestas y llevarlo a cabo, pues, lleva bastante trabajo, así que gracias a todos por hacerlo posible. Vuelvo a deciros hola, buenas tardes y pongo aquí un pato, no sé si bailongo o caminante, no sé muy bien cómo decirlo. Os digo que estoy muy contenta de estar aquí y todos nos hemos hecho en algún momento la pregunta de quién soy yo para estar aquí. Y he puesto esta foto, no es casual, esta foto no, este GIF, no es casual, porque os quiero contar una pequeña historia antes de entrar en materia en lo que es Microsoft First Days, que es una ligera paranoia que me he inventado para que pasemos un buen rato y podamos hablar de tecnologías Microsoft. He puesto un pato y, como os digo, no es casual. Em, ¿Por qué os digo esto? Pues porque hace unas semanas, meses más bien diría, vi en LinkedIn una publicación que la verdad es que me hizo un poco clic, ¿no? Y dije: "Ostras, soy un pato". Pero además un pato convencida de ser un pato, ¿no? Y os voy a contar por qué, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un pato o un águila? Pues en el planteamiento de este post, que la verdad es que me encantaría poder mencionar, pero no guardé la persona que lo escribía, ni si era alguna referencia, no puedo citar al autor, pero me parece un concepto maravilloso. ¿Cuál es la diferencia entre un pato y un águila? Pues pensamos en un águila y pensamos en un animal como muy poderoso, potente, ¿no? Con un vuelo ahí súper definido, preciso y y que caza pues súper bien, ¿no? O sea, es como súper experto en eso, en volar y en cazar. Y en contraposición tenemos a los pobres patos, que creo que son en general poco queridos, pero claro, ahí cuando leí eso vi que lo que planteaba ella era si era mejor ser un pato o ser un águila, y claro, un pato realmente no vuela tan bien, no caza tan bien, pero vuela lo suficiente, caza lo suficientemente bien para sobrevivir, ¿no? Pero además camina, además nada. Y digamos que tiene una serie de habilidades adquiridas, más habilidades adquiridas que tendría este animal, este otro animal, el águila, en menor medida, pero que también cumple su función, ¿no? Ser un pato, pues también tienen su cabida y tienen que estar ahí los patos. Entonces, ¿pato o águila? Yo dije: "No, no, yo soy un pato 100%". ¿Por qué os digo esto? Pues porque, bajo mi punto de vista, en este tipo de eventos hay una alta participación de águilas y, pues yo como pato vengo un poco a marcar la diferencia. ¿Cuál es en este discurso? Y que veréis que es muy alto nivel, pero creo que es un alto nivel con un enfoque, pues, que cualquier técnico más avanzado creo que también puede extraer sus pepitas de oro de esta sesión y al final llevarse cosas prácticas, aunque sea simplemente ver otro enfoque en la interlocución de cara a su trabajo con los clientes y más en el día a día. Si dibujara las competencias del águila, pues vendrían a ser algo parecido a esto de aquí, y las del pato vendrían a reflejar esta parte. Em, ¿Por qué? Pues porque, a lo mejor, estos consultores águila, pues tienen una destreza súper, desarrollada y son unos cracks en una tecnología concreta y alguna otra complementaria, ¿vale? Tampoco existe como la punta de lanza perfecta. Y yo, pues, debido a mi background, a pesar de haber hecho una ingeniería como formación, pues me he dedicado más a cuestiones del marketing, también he pasado por ventas, ahora estoy, más metida en temas de desarrollo de producto. En paralelo, pues, me interesa mucho aspectos como la visualización de datos y demás, y al final es un compendio de cosas que creo que me hacen ser capaz de plantear este tipo de charla, por ejemplo. Entonces, cada uno que elija si quiere ser un pato, si quiere ser un águila. Si no os ha gustado nada esta metáfora, pues olvidaros de ella y ya está. Pero vamos a ir entrando en materia y lo que sí quiero dejar claro es que esta charla es para ti, tanto si eres un consultor águila
porque quieres, bueno, conocer otras alternativas al planteamiento de soluciones, o simplemente mejorar en cómo plantear, estas soluciones a un cliente, ¿vale? Al final, pues, por muy técnicos que seamos, llega un momento que hay que hacer esa función de hablar con los clientes. También, si eres un consultor funcional, porque creo que es un planteamiento, pues, bastante, bastante 360 de todas las tecnologías que hay en Microsoft y, bueno, y por supuesto, si no conoces las opciones que tiene Microsoft, ¿no? Pues aquí vamos a hacer un repaso global desde Office 365 hasta Azure Synapse y servicios de inteligencia para que consigáis esa visión completa, esa visión 360. Sobre el matiz y el rol del consultor funcional, que al menos está por ahí dentro de la documentación y las certificaciones de Microsoft, quiero decir que, bueno, cuando hablo de consultor funcional voy más a los aspectos, creo que más extendidos en el lenguaje cotidiano. Entre ellos, pues bueno, considero que es una persona que está ahí como enlace comunicador entre tecnología y negocio, que es un trabajo bastante próximo al equipo de desarrollo y también, por otro lado, a la estrategia del cliente y que esta conexión es clave para, bueno, para que un proyecto al final tenga éxito. Digo que choca un poquito con el rol del consultor funcional que puede verse por ahí en determinadas certificaciones, en concreto la PL 200, en la que hace más hincapié en, bueno, en crear y validar la documentación, lo cual, bueno, eso lo podríamos contemplar también dentro del concepto, creo que más extendido de esta función de consultor funcional. Conectar con esas decisiones de negocio, bien, pero sobre todo este punto de configurar integraciones y los contenidos que hay dentro de este PL 200, pues bajo mi punto de vista, está en un perfil mucho más metido dentro de la tecnología, aunque también es necesaria esa comunicación con negocio. Pero bueno, quiero decir que cuando hablo de rol de consultor funcional, voy a ese interlocutor más genérico, ¿vale? Dentro de lo que es la comunicación entre empresas de desarrollo y pues el cliente final, en este caso. Vale, entramos ya en sí en la charla. Hechas las presentaciones, ya me he presentado, me he abierto mi corazón a que conocierais cuáles son, bueno, a mi versión como pato, ¿vale? Y lo que puedo aportar, creo, en este mundillo técnico. Y vamos a entrar ya en lo que es esta sesión, First Dates, que, bueno, precisamente viene inspirada, aunque no veo el programa, pero viene inspirada en este formato de televisivo, ¿no? Donde, pues bueno, la gente va allí a buscar pareja y demás, ¿vale? Me encantaría haber colaborado con Carlos Sobera, pero bueno, no ha sido posible. Y la característica de este First Dates es que, pues bueno, nuestros participantes van a tener que enamorarse o van a tener la posibilidad de enamorarse de distintas soluciones de Microsoft. Vamos a tener una serie de participantes. Tenemos a Sonia, a Juan, a Diego, a Patricia y a Tony. Y vamos a encontrar distintos matices en estos participantes en función de, bueno, cuál es su madurez. Madurez, en este caso, pues bueno, en cuanto a la tecnología, a la adopción de la tecnología, o también en su estado de madurez analítica sobre esos datos y esa información que tiene la empresa, ¿no? Bueno, Carlos Sobera no está, la presentadora soy yo, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, quiero que tengáis claro que estos participantes, pues realmente van a ser un poco equivalentes a distintas situaciones que podríamos encontrarnos pues en distintas empresas, según tamaño, según estado, según incluso cultura digital dentro de la empresa de los propios empleados. Así que, sin más, vamos a comenzar. Empezamos por nuestro concursante Diego, que, bueno, le hemos puesto el titular de digitalización de procesos y que nos confiesa que nunca ha tenido una relación estable con la tecnología. ¿A quién hago referencia con esta historia? Pues bueno, a una pyme quizá con poco presupuesto, con poca madurez. De hecho, vamos a ir de menos a más en esa madurez digital. Y pues bueno, aquí tenemos a Diego que nunca ha llegado a consolidar esa relación con la tecnología y bueno, esperamos que venga a querer enamorarse de las opciones que nos da el entorno de Microsoft. Para estos primeros encuentros de digitalización, pues creo que es imprescindible hablar del ecosistema Microsoft 365 en todas sus versiones, ¿vale?
O sea, al final casi todas las empresas, pues bueno, de alguna manera ya han trabajado con Word, Excel, PowerPoint, probablemente muchas de ellas tengan el Office 365, Outlook, pero bueno, es pues la típica empresa, Diego, pertenece a la típica empresa que a lo mejor no tienen todavía adquiridos, pues según qué buenas prácticas o qué forma de colaboración más cloud en la nube, pues compartiendo archivos, coeditando en tiempo real, trabajando en grupos, a lo mejor no están sacando de todo el partido a SharePoint que podrían sacar, y bueno, están en esa fase más pequeñita, o sea, o más inicial de adopción. Dentro de este ecosistema, pues es imprescindible hablar de Microsoft Teams. Bueno, yo personalmente a Teams le tengo mucho cariño desde que nació, porque cuando estaba disponible, pues justo en ese momento yo me dedicaba un poco a vender Office 365 y a hacer formaciones de productividad y buenas prácticas en la nube, ¿vale? En general, toda esta parte de colaboración que os comentaba. Y en realidad es que Microsoft Teams pues, tiene mucho potencial, simplemente si lo entendemos como un planificador. Aunque no tengas herramientas específicas que te ayuden a planificar, pues bueno, con una metodología y con una cultura en la que todo el mundo quiera dejar registro digital y esa huella de en qué archivos se está trabajando y cuáles son las fases de evolución de determinado proyecto, pues ya puede suponer un gran cambio para estas empresas que, pues bueno, tengan menos experiencia en esta trayectoria tecnológica. Os hablaba de Planner y precisamente, pues una de las cosas en las que yo más incidía era en el uso como os decía, de Planner dentro de Microsoft Teams. Por los canales, por la colaboración entre grupos, por supuesto, pues desde que están integrados, o sea, desde que integraron toda la parte de Skype dentro y ya pues lo tenemos como plataforma unificada con llamadas, conversaciones, archivos, con wikis, con OneNote, o sea, es todo como el centro, ¿no? Y bueno, y eso es lo que presenta también Microsoft, ¿no? Que sea como nuestro escenario de trabajo principal. Pues una de las cosas que directamente podrían ayudar mucho a estas empresas más inmaduras dentro de este estado de tecnología, pues es simplemente hacerles un buen planteamiento de cómo pueden utilizar esta parte de Planner y cómo, bueno, crear un plan, ¿no? En este alto nivel, ¿vale? Pues aquí os he hecho un esquema y, por ejemplo, en caso de, pues bueno, de que esta empresa quisiera empezar a digitalizar y a trabajar de manera colaborativa en la nube, pues una de las primeras cosas que podríamos plantearle es solo con este Teams, que al final pues sería para un presupuesto bastante limitado, ¿vale? Si no tiene capacidad de invertir más, pues no significa tampoco que no pueda contar con herramientas que le ayuden a mejorar sus procesos, que al final es lo que pretenden todas las empresas, y, por ejemplo, con un planteamiento adecuado, pues podría incluso montarse un mini CRM. Obviamente, no tiene nada que ver con un CRM de verdad, pero ya para ellos podría suponer la diferencia entre colaborar en la nube y no colaborar en la nube y tener esa visión completa de cómo está el estado de sus ventas. Os digo, es un enfoque pues muy precario, ¿vale? Pero es usar la tecnología y sobre todo el punto más importante de adoptar estas buenas prácticas, sea como sea, es concienciarse de el punto práctico que tener determinadas herramientas, pues, te pueden ayudar, ¿no? Porque al final todas las empresas buscan ese retorno de la inversión. ¿Qué más le podríamos recomendar a este Diego? Pues bueno, por supuesto, pasarse a un entorno de Dynamics 365, en concreto, pues como estábamos hablando de ventas, he puesto aquí la parte del Sales Hub, ¿vale? Pero bueno, al final un CRM o cualquier solución de negocio de las que ya vienen paquetizadas por parte de Microsoft, en modalidad pago por uso, pues adoptar todo este tipo de tecnologías que tenemos alrededor del ecosistema Dynamics 365 va a ser el punto diferencial para que estas empresas empiecen a digitalizarse y a adoptarla, ¿vale? Y ver ese siempre orientado a que ellos obtengan ese retorno de la inversión y a cubrir sus expectativas alrededor de la tecnología. ¿Qué tiene bueno también? Pues que bueno, dentro de este ecosistema Microsoft, como os decía, pues Microsoft Teams ya va embebiendo todas estas partes y al final nos permite acostumbrarnos a utilizar un único entorno de trabajo. Y como solución paquetizada, pues en caso de estar hablando de ventas, creo que es imprescindible hablar de Customer Insights como ese CPD que agrega información también de otras fuentes y que, pues bueno, si tenemos presupuesto para ello, pues puede ser una opción muy positiva para tener ese Customer Data Platform e ir agregando información de nuestros clientes para conseguir una visión unificada de ellos. Aparte de eso, pues también vemos, o sea, también nos muestra el uso en tiempo real en función de pues bueno, los indicadores o los conectores que hayamos puesto aquí dentro de este Customer Insights e incluso pues ya está dotado
de algunas capacidades de inteligencia, como por ejemplo, pues el análisis de churn, o sea, lo que sería la probabilidad de abandono de determinados clientes. Entonces, con este caso de Diego, pues hemos hecho un pequeño recorrido para que empiece a descubrir y a asentar esa relación con la tecnología. Estamos aquí con nuestra segunda participante, Sonia, que nos dice que no quiere dedicar tiempo a repetir procesos que no aportan valor. Aquí va a ser inevitable hablar de Power Platform y, por supuesto, de automatización. ¿Qué tenemos en Power Platform? Pues al final Power Platform consiste en estos 4 productos clave y, en general, pues nos proporcionan una serie de características pensadas para, no desarrolladores bueno, o digamos que pueden ser pensadas para usuarios de negocio sin demasiado bagaje técnico, aunque decir que para sacarles partido 100%, pues bueno, llega un momento que sí que es necesario tener un control y un cierto bagaje más extenso dentro de todo lo que es la plataforma de Microsoft. ¿Qué tenemos dentro de Power Platform? Pues bueno, en primer lugar tenemos Power Apps, que es un entorno de desarrollo rápido de aplicaciones. Como os decía, es low code y nos permite tener aplicaciones personalizadas para negocio o en función de esas necesidades de negocio. ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues porque respecto al caso anterior en el que veíamos que teníamos ya soluciones preparadas, a pesar de que, bueno, en cierta medida, pues yo que sé, un CRM tiene cierto grado de configuración y demás, pues sí que lo que pretenden estas aplicaciones o estas herramientas es cubrir esos aspectos que, bueno, pues que no están resueltos o podría ser más complicado resolver dentro de Dynamics 365, por ejemplo. ¿Qué cuenta, o sea, qué más tienen esta Power Platform? Pues un montón de conectores que nos permiten integrarlo también con otras tecnologías y no solo quedarnos con herramientas que están dentro del ecosistema Microsoft. El tema de las apps, pues bueno, es algo bastante importante a día de hoy porque además lo bueno es que cualquier usuario de negocio, cuando estamos hablando en estas primeras fases de digitalización o de adopción tecnológica, pues bueno, cualquier usuario utiliza apps en su día a día. Entonces, estamos muy familiarizados con estas herramientas y si a nivel de negocio somos capaces también de ir cambiando culturalmente cómo es el trabajo y nuestra relación con la tecnología a través de esas apps, pues también nos va a ayudar, ¿no? Aparte de, pues eso, salirnos de esas soluciones más paquetizadas que ya teníamos, bueno, ya tenemos desde hace años en Microsoft. La segunda herramienta que tenemos aquí es Power Automate, anteriormente Microsoft Flow, ¿vale? Y lo que nos permite esta solución o este servicio es crear workflows automatizados, precisamente entre otras aplicaciones y otros servicios, pues bueno, en la nube, ¿vale? Bueno, en la nube o no, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más. En definitiva, lo que nos permite es automatizar procesos repetitivos, pues como podrían ser cualquier aspecto relacionado con comunicación, con recopilar archivos que nos llegan, yo que sé, en adjuntos, flujos de aprobación de cualquier tipo, y pueden ser workflows automatizados que generemos tanto a nivel de usuario como a nivel global dentro de la organización. Luego tenemos Power BI, que bueno, necesita poca de presentación, creo. Es el gran servicio de visualización de datos, pero que, bueno, no se queda en esa capa de visualización de datos y ya está, sino que tiene un motor muy potente. ¿Qué nos permite Power BI? Pues, bueno, obtener cuadros de mando que nos permitan, como usuarios, pues tomar decisiones informadas, ¿no? Basadas en esos insights, ese valor alrededor del dato que, bueno, es tan deseado, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, con toda la parte de gobernanza y de seguridad, que es un aspecto crítico bueno, y muy importante a tener en cuenta dentro de las empresas. Y por último tenemos Power Virtual Agents, que sirve para, pues bueno, crear chatbots, ¿vale? Esos asistentes de conversación automática y, bueno, el potencial como algo característico de toda esta Power Platform es que, pues bueno, su interfaz gráfica es bastante intuitiva y en concreto esta parte de Virtual Agents sí que permite, pues bueno, un grado de autonomía muy alto a personas que no tienen conocimientos técnicos. También tiene conectores, pero bueno, eso es bastante cross a todas estas herramientas.
Dentro de esos conectores, por ejemplo, podemos decir que tienen más de 275 y conecta pues eso, aplicaciones, datos, servicios y pueden estar en la nube de Microsoft o no. Es decir, por ejemplo, tenemos conectores con Twitter, con Dropbox, con Google, con YouTube, con SurveyMonkey, que es una herramienta de encuestas bastante extendida, con MailChimp, con MailChimp como herramienta de automatización del marketing, otras grandes soluciones como podría ser Salesforce para hacer como CRM. Entonces, al final, lo que nos permite estos conectores es tener ese puente de comunicación entre los datos y las aplicaciones. Aparte de estos conectores, pues también tenemos las APIs a disposición para hacer nuestros propios conectores personalizados. Luego tenemos el AI Builder. ¿Qué es el AI Builder? Pues bueno, son capacidades cognitivas de inteligencia artificial que ya están preparadas para que puedan ser usadas dentro de Power Apps, dentro de los workflows o donde nosotros las queramos conectar, también dentro de Power Virtual Agents. Al final lo que nos permiten este AI Builder es incluir predicciones, clasificación, detección de objetos. Y por último, es importante hablar de Dataverse, que bueno, nace del Common Data Model. De hecho, bueno, hay quien dice que es igual, aunque aparentemente no es del todo igual, y sirve para almacenar, gestionar y manejar los datos de las diferentes fuentes y que al final todo eso esté consolidado, ¿no? O sea, que tenemos ahí un repositorio central de datos que nos permite que todos los demás servicios pues, puedan utilizarlos y, bueno, y funcione todo correctamente y eso, que al final no haya problemas en esa consolidación de información, asegurando, por otro lado, la escalabilidad. ¿Qué tenemos en este Dataverse, en este Common Data Service? Y otro factor por el que digo que, bueno, Power Platform es para usuarios de negocio y no técnicos, pero siempre, como todo en esta vida, pues hay algunos matices. Pues mira, uno de los aspectos que tenemos es, bueno, y considero que claves y súper importantes, es la capa de seguridad. Y al final lo que tenemos dentro de esa capa de seguridad es, por ejemplo, pues todo el proceso de autenticación dentro del Azure Active Directory. Entonces, pues bueno, todos los temas relacionados con acceso condicional, la autentificación multifactor y demás son cosas que podemos tener resueltas si utilizamos y trabajamos dentro de este entorno. Además, pues bueno, va a ser algo crítico en el momento que hablemos de cuestiones de auditoría y de cumplimiento. La capa de lógica, pues bueno, sería todo aquello que tiene que ver con la lógica de negocio, esa business logic. Al final lo que tenemos ahí, pues bueno, es la posibilidad de crear esa regla de negocio, de detección de duplicados, tener workflows entre aplicaciones, o sea, una serie de capa que nos permite añadir más valor alrededor de esos datos y cómo los tratamos. Siguiendo con el dato, pues bueno, en esa capa de data lo que tenemos es pues mucho potencial de cada para poder hacer todo ese modelado, la validación y eso es lo que nos va a dar valor para ese motor de reporting que comentaba antes que encontramos dentro de Power BI, pero que realmente está por detrás en este Common Data Service. Tenemos que hablar también de la parte de almacenamiento, y al final, pues bueno, esto va rápido. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que estos datos están almacenados dentro de Azure, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, tenemos tenemos muchas posibilidades al hablar de almacenamiento dentro de Azure. eh, Teniendo en cuenta pues tablas relacionales con esos, o sea, con información o datos estructurados, pero también podríamos estar hablando de datos semiestructurados o de no estructurados, llegando hacia pues, la parte del data lake, ¿no? Entonces tenemos pues, toda la capacidad de almacenamiento que tenemos disponible en Azure, de alguna manera aquí también disponible para agregar esos distintos tipos de información. Y por último, la última capa hace referencia a la integración, donde tenemos ya pues las APIs, webhooks, ¿vale? Y podemos comunicarnos con el exterior, o sea, es como esta segunda ventana al mundo, al igual que tenemos pues los conectores para las fuentes de datos. En caso de que nosotros queramos también integrar lo que hacemos aquí dentro con el exterior, pues tenemos ahí todo ese proceso de comunicación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de la Power Platform? Pues que dentro de una empresa, que es lo que se denomina dentro del entorno Microsoft Tenant, pues tenemos diferentes entornos. ¿Qué característica tienen estos entornos? Pues que cada estructura tiene su propia capa de aplicaciones, de workflows, lo ponen ahí de flows, que sería lo equivalente a Power Automate,
y los datos. Entonces, bueno, de cara a plantear nuestras aplicaciones tendremos que tener claro dónde la estamos creando, porque además cada una de ellas está asociada a una zona geográfica de Azure distinta, una región de Azure distinta, con lo cual, pues bueno, en la planificación o en el planteamiento de cómo hagamos estas soluciones tendremos que tener en cuenta cómo está estructurada toda la organización. Pasamos a hablar de Power Automate, que sería lo que, bueno, necesitaba nuestra compañera Sonia, ¿no? Nuestra amiga Sonia, que estaba en su empresa y dice que no quiere dedicar tiempo a repetir procesos que no aportan valor a la empresa. Bueno, pues, ¿qué tenemos en Power Automate? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues, en definitiva, tenemos un entorno bastante intuitivo, ¿vale? Como podéis ver, al final son unas cajas donde podemos incluir acciones y definir cómo va a ser nuestro trigger, nuestros triggers. Al final, pues bueno, como os decía, esto al final sirve para gestionar o evitar hacer todo ese tipo de tareas repetitivas. ¿Y qué dos aspectos tenemos que tener en cuenta principalmente? Pues uno, el concepto de trigger como activación o desencadenante del resto de acciones y por otro lado las acciones que precisamente vienen después de que se haya identificado ese trigger. En cuanto al trigger, pues tenemos triggers que son en el tiempo y otros que dependen de acción. ¿Y qué entendemos por acción? Pues o que se ejecute una regla de negocio, es decir, suceda algo y desencadene este trigger, o por otro lado, que tengamos un botón y tengamos una Power App donde directamente lo que hacemos es interactuar con ella y a partir de ese botón que actúe como desencadenante. Además, también pueden ser, podemos preparar estos procesos, estos workflow automatizados recurrentes y decirles, pues si queremos que repitan cada día, cada X horas, cada semana, cada mes, lo que sea. Y después tendremos, pues, todas esas acciones que vendrían detrás. En este caso, pues, el trigger es que entra un email y a continuación aplican las siguientes, acciones, pues, o guardar los archivos adjuntos, también utiliza ese AI Builder, o sea, esas capacidades predictivas de AI Builder para hacer otra acción con ellas, a continuación desencadena otro workflow y por último termina enviando otro email, ¿no? Al final podemos ahí combinar, pues, toda la serie de acciones que queremos que vayan sucediendo. Importante también decir que hay un montón de plantillas disponibles, con lo cual no es empezar ahí en blanco y ya está, sino que ya podemos ir a buscar aquella que se adapta más a nuestra realidad de negocio para utilizarla de forma adecuada. Pasamos a la parte de Canvas App, de esto, bueno, Canvas App, Model Driven o Apps Portal, ¿no? Hay como tres versiones dentro de esta servicio vamos, este servicio Power Apps engloba estas tres versiones o tipos de aplicación que podemos construir. Por un lado tenemos Canvas App, que diría que es la más low code o no code de todas, es la que más intuitiva es, bajo mi punto de vista, de cara a prepararla. Como característica, pues bueno, cuando entras a prepararla puedes elegir entre si va a ser una aplicación móvil o de tablet y lo que nos va a permitir es construir pues, nuestra aplicación con un sistema drag and drop que en realidad es muy parecido a PowerPoint, ¿vale? Es más, la funcionalidad, pues bueno, el lenguaje en la documentación de Microsoft pues se asemeja un poco al lenguaje de cuando estamos trabajando con los datos a lo que podríamos encontrar dentro de Excel, ¿no? Entonces, bueno, es el más, como os digo, yo creo que es la versión más low code, no code, de cara a lanzarse a montar una de estas apps. Por otro lado, tendríamos las Model Driven Apps, que ya son responsive y que, bueno, tienen ya, nos dan la posibilidad de entrar más en detalle o más en profundidad en cómo se configuran esas relaciones, los formularios, las vistas, las reglas de negocio y demás. Y por último, tendríamos los portales que, como característica, es que, pues bueno, pueden estar generadas para que no sea necesaria una autentificación del usuario. Es decir, como un usuario anónimo sin haber metido nuestro usuario y contraseña, poder acceder y obtener potencial de todo esto. En cuanto a reglas de negocio, pues nada, simplemente decir que funcionan no sobre las aplicaciones, sino sobre ese modelo de Dataverse, con lo cual, pues bueno, nos va a permitir tener una serie de lógica alrededor de todas esas aplicaciones o datos que tengamos integrados para conseguir esa limpieza y adecuación del dato a nuestras necesidades de negocio.
Y por último, tenemos Power Virtual Agents como soluciones de poco código para mejorar toda esa interacción y que nos permiten, en este caso, pues Power Virtual Agents lo que nos permite es tener un chat automatizado y, como veis aquí, en una interfaz muy gráfica, pues ir colocando los elementos y guiar en función de determinadas condiciones. También se le pueden poner distintos topics para que nos vaya contestando. Los Power Virtual Agents también pueden dotarse de, por ejemplo, esas capacidades de AI Builder, ¿vale? Así como llegar a incluir una automatización y que después de haber respondido a ese chatbox, pues directamente desencadenemos un flujo como parte de ese hilo de acciones que vamos a definir. Como interesante, pues es que de esta herramienta es que, aunque no es técnica y a lo mejor hay otras opciones, y de hecho las vamos a ver, dentro de la tecnología Microsoft para hacer asistentes conversacionales pues más avanzados o más enriquecidos, pues lo bueno es que esta interfaz permite que cualquier persona de negocio sea bastante autónoma y, como volvíamos, pues que a empresas que no estén muy maduras o no tengan un nivel de adopción de tecnología muy, muy alto, pues ya empiecen a ver el valor real y a monitorizar cómo van esas conversaciones y mejorar la conversación sin tener que depender del equipo de IT, ¿no? O de los data scientists o de quien corresponda en caso de que estemos aplicando mucha capa de inteligencia y demás. Y luego, bueno, me falta el mejor y creo que más extendido, o bueno, juraría que, bajo mi punto de vista al menos, es imprescindible que hablemos de Power BI como herramienta de visualización de datos que nos permite integrar desde distintas fuentes, pues, información, ¿vale? Y al final, hacer todo el flujo que llevaría un proyecto de Business Intelligence, conectar el dato, transformar, visualizar, construir el dashboard y colaborar y compartir esa información con aquellas personas de nuestro equipo o empresa que necesitan tener acceso a esa información. En cuanto a Power BI, pues nada, simplemente decir que tenemos Power BI Desktop, desde el que se hace pues, gran parte del trabajo de manipulación del dato y de creación de los reportes, y que una vez publicado se consume normalmente desde el servicio y también podemos tener acceso desde nuestro teléfono móvil. Bueno, pasamos a nuestro próximo participante. Él se llama Tony y nos dice que todos se suben a la nube y que ellos también quieren dar el salto definitivo, que no quieren ser menos. Así que estaríamos hablando del escenario de una migración total de bueno, su plataforma de datos, sus servicios o todo aquello que tengan en su antigua infraestructura a un entorno más moderno, escalable y bueno, con todos los beneficios que supone migrar a Azure. En este caso no voy a entrar demasiado en detalle de las opciones que tenemos, también porque el tiempo corre y todavía nos quedan más participantes, pero sí que quería compartiros este ejemplo porque al final aquí lo más importante pues sería valorar qué opciones y qué pros y contras tendríamos, pues bueno, si planteamos la migración hacia una infraestructura como servicio o si pasáramos a una plataforma como servicio o directamente más a un modelo SaaS donde pues bueno, se consumen directamente las aplicaciones y demás. Pasamos a nuestra cuarta participante, Patricia, que busca una relación estable y a largo plazo con los datos. Así que aquí vamos a hablar de analítica y también, por supuesto, de Big Data. Para ello, pues bueno, es imprescindible hacer referencia a este gráfico que he utilizado ya en alguna charla, que bueno, simplemente ubica los distintos tipos de analítica que tenemos disponibles o que bueno, existen a día de hoy, ¿vale? Y que podemos empezar a aplicar en nuestra empresa. Desde la analítica descriptiva para entender qué es lo que ha pasado, hasta la analítica prescriptiva que nos dice qué hago para que pase o incluso pues llega a automatizar los procesos para que pase eso que queremos que suceda a futuro. Entre medias tenemos la analítica diagnóstica y la analítica predictiva y claro, pues las más elevadas nos van a presentar, o sea, la analítica prescriptiva o la predictiva nos va a aportar más valor a nivel de negocio, pero también el nivel de dificultad o el grado de dificultad que vamos a encontrar para esos proyectos pues va a ser mayor y probablemente tenga cierta relación con la inversión que tengamos que hacer o el tiempo hasta que vayamos a poder sacar partido a esa solución analítica.
Entonces, ¿qué tenemos para plantear una estrategia analítica potente? Pues bueno, anteriormente hemos hablado de Power BI, hemos pasado un poquito rápido por Power BI o los proyectos de Business Intelligence, pero sí que cuando hablo de la Power Platform o se ha hablado de la Power Platform, hay que tener en cuenta de que Power BI está muy bien como herramienta de visualización de datos, pero normalmente cuando el volumen de datos empieza a ser superior o queremos integrar más fuentes o tomarnos más en serio el proyecto de analítica, más que coger las fuentes, pues tipo Excel o tipo los que hemos estado viendo y cargar en un proyecto pequeñito, pues un dataset determinado, ¿vale? Y trabajar con esa información, ya nos va a empezar a dar mucha información de valor, pero para pasar a un grado de madurez mayor, lo normal es hablar de un data warehouse, ¿vale? Ahí es donde tendríamos lo que es todo datos o información estructurada y en caso de que ya empecemos a trabajar nuestra analítica con información semiestructurada o no estructurada, tendríamos que hablar también de Data Lake. Y por último, pues el siguiente paso en esa estrategia analítica, si quisiéramos pasar a esa analítica predictiva o prescriptiva, es donde ya entraría en juego Azure Machine Learning. Al final, Azure Machine Learning lo que nos permite es trabajar con esos modelos y hacer nuestro proceso de entrenamiento con los datos para obtener conclusiones y esas predicciones finales a partir de nuestros datos. Bueno, una vez que hemos entrado a hablar de Machine Learning y de tomarse en serio la relación con los datos, pues es imprescindible hablar de Azure Synapse Analytics, que hay quien bueno, denomina lo clasifica como un data warehouse, pero más moderno, ¿no? Con más capacidades. Sobre todo con la capacidad o la facilidad para ir dotando este análisis de cada vez más inteligencia. Por supuesto, pues siempre en modelo pago por uso, donde donde la escalabilidad pues va a estar asegurada y facilitando un servicio de análisis pues más integral. También hay quien habla de que Azure Synapse Analytics pues es como la democratización del data science, ¿no? Porque bueno, además de tener ese data warehouse, pues nos permite integrar otras fuentes de datos semiestructuradas, es decir, tendríamos como nuestro data lake también dentro del propio servicio. También está integrado la información o tenemos acceso al Dataverse. De cara a los data scientists, pues tiene también una serie de mejoras o de aspectos que facilitan un poco el trabajo con esos notebooks o con distintos programas, o sea, o con distintos lenguajes de programación. A pesar de ser una plataforma que denominan all code o low code o no code, esto es porque la interfaz gráfica pues, está bastante avanzada. También tendremos pre-built models, es decir, modelos que ya estén desarrollados para que sea el consumo como más directo y más inmediato y no tengamos que estar desarrollando nuestros propios modelos de inteligencia. Y por último, también es importante decir que tenemos Power BI por detrás para poder visualizar todos esos datos, ¿no? O sea que al final ese Power BI, pues bueno, es muy potente en sí mismo como herramienta, pero si tenemos por detrás mucha más potencia de datos y mucha más riqueza en cómo son esos tipos de datos o cómo nosotros estamos trabajando esos datos, pues al final vamos a conseguir, obviamente, proyectos de Business Intelligence o de Machine Learning o de analítica en cualquier caso, pues mucho más potentes y más escalables orientados bueno, a escenarios de Big Data, ¿no? Como proceso de trabajo o cuáles son las, digamos, fases en las que bueno, se montan los proyectos dentro de Azure Synapse Analytics, pues en definitiva tenemos una serie de fuentes, tenemos ese proceso de ingesta y de tratamiento o de modelado de toda esa parte de información y por último, como os decía, se consumen dentro de Power BI. Aprovechando que sale el tema y que Miguel Egea ha estado por aquí presente también estos días en la NetCoreConf, aprovecho para deciros que él con otro compañero, con Richard, durante el mes de marzo van a hacer una masterclass
sobre Synapse, dedicada específicamente para data scientist. Así que si hay algún técnico en la sala interesado en conocer en profundidad cómo funciona este Synapse Analytics, pues bueno, le recomiendo que le eche un vistazo, ¿vale? Y como os digo, que Miguel Engea, que le mando un saludo, ha estado por aquí también en este evento. Y llegamos a nuestro último participante, Juan, donde nos dice que necesita encontrar esa chispa y acompañar su vida de una pareja inteligente. En este caso vamos a hablar de predicciones y de los servicios de inteligencia artificial que tenemos dentro de todo el ecosistema Microsoft. En primer lugar, pues bueno, veo conveniente aclarar las diferencias entre inteligencia artificial y machine learning. Artificial intelligence es un concepto que nace en los años 50 como la capacidad de dotar a las máquinas de la habilidad de reproducir el comportamiento humano y sin embargo Machine Learning nace en los años 80 como un conjunto de algoritmos en los que las máquinas aprendían a través de ejemplos cómo reproducir un determinado comportamiento. Pero sobre todo incido en pues ese punto de resolver problemas específicos. O sea, Machine Learning resuelve problemas específicos mientras que inteligencia artificial pretende reproducir el comportamiento humano. Entonces, ahí, entre medias, más tirando a esa inteligencia artificial por las similitudes que encontramos dentro de razonamiento y comportamiento humano, hablamos de los servicios cognitivos. Eso sí, antes vamos a hacer un pequeño repaso. Os comparto aquí esta diapositiva donde tenemos que tener en cuenta que la plataforma de Microsoft tiene muchas posibilidades de cara a afrontar proyectos de inteligencia artificial. En este caso vamos a hablar de aquellos que vienen más pre-trained, o sea, más preentrenados o que vienen directamente preparados para su consumo y que precisamente lo que hacen es simplificar el desarrollo de soluciones, ¿no? Los podríamos entender casi como aceleradores dentro de cualquier servicio de inteligencia, capacidad cognitiva, proyecto de inteligencia artificial en cualquiera de sus versiones, ¿vale? Como lo queramos llamar, pero al final lo que pretende es simplificar precisamente ese proceso de desarrollo. Entonces, ¿significa esto que solo podamos irnos a estas versiones de modelos preentrenados o preconstruidos para aplicar inteligencia con Microsoft a nuestros proyectos? Pues la respuesta es no, pero en este caso nos vamos a quedar en ese lado, ¿vale? Tienes, por supuesto, como os decía, la posibilidad de tener tus propios modelos, es más, con Machine Learning Services en general, ¿vale? Con el Azure Machine Learning Studio o con otras posibilidades de las que aparecían en esa diapositiva, pues es posible tener tus propios modelos, pero en este caso nos vamos a quedar o vamos a empezar por estos pre-built models, que serían los servicios cognitivos. ¿Qué son los servicios cognitivos o los cognitive services? Pues una colección de servicios disponibles en Azure que nos van a permitir incluir funcionalidades de inteligencia artificial en nuestras aplicaciones para que puedan ver, oír, hablar, comprender e interpretar las necesidades de los usuarios con formas de comunicación y expresión naturales. Por un lado tenemos la ventaja de, que están ya construidos, así que la puesta en marcha de estos proyectos va a ser bastante más rápida que si estuviéramos teniendo que entrenar nosotros o desarrollando nosotros esos modelos. Pero bueno, también pueden tener algunas contras y que no sean tan específicos, ¿no? Pero bueno, ahí ya para gustos los colores. ¿Qué ejemplos tenemos dentro de estos Cognitive Services? Pues tenemos como casos de uso, pues la posibilidad de hacer análisis de texto, de tener escritura a partir de voz, de hacer traducciones. También tenemos la capacidad de entender el lenguaje natural del usuario, ¿vale? O sea, al final los humanos pues tenemos muchas formas de formular según qué frases y demás, pues de extraer esas conclusiones serían capaces estos servicios. También de identificar personas, caras, famosos como personas, también como monumentos, reconocer objetos, su entorno, el contexto de las imágenes, saber dónde están, saber si hay césped o están sobre un mar, si es de día, si es de noche, ¿vale? Todos esos matices es lo que se refiere a esa parte del contexto. Saber si una persona tiene barba, gafas u otros, accesorios, su edad y por último, la identificación y el reconocimiento por voz.
Como características, pues es fácil de utilizarlas, al final se consumen a través de API o el tipo plug and play en cualquier caso, a través de esa API REST o del SDK. Son rápidos, tienen una puesta en marcha, pues eso, muy corta si lo comparamos con lo que sería el desarrollo de toda esa capa de inteligencia y entrenar todos esos modelos que ya, pues bueno, la gente de Microsoft se encarga de entrenar, mantener y actualizar, ¿vale? Para que esos servicios estén disponibles para su consumo. Así que conseguimos mucho valor en poco tiempo y aparte flexible. Os hemos dicho que están preentrenados y que están paquetizadas estas soluciones, pero bueno, también sirve como base para automatizar decisiones o arrancar proyectos de Machine Learning o analítica avanzada a partir de estas capacidades, ¿no? O como capacidad añadida que nos ayude a tener como otro tipo de insights. Se clasifican de esta manera en visión, speech, language, decision y search. La parte de search casi te voy a hacer un pequeño paréntesis porque ahora veremos otra posibilidad para dotar de esa capacidad de búsqueda que también tenemos dentro de Azure. Y bueno, en concreto, pues tenemos dentro de visión el video indexer, la visión por computador, reconocimiento facial, custom vision que nos permite entrenar nosotros el modelo con simplemente ejemplos de fotografías que nosotros tengamos en un banco propio de imágenes, identificar algunas de ellas y que ella aprenda ella misma a identificar pues, determinados elementos dentro de esas imágenes. Form Recognizer, que permite interpretar texto sobre imágenes, como por ejemplo pues, dentro de un ticket o en una factura. Ink Recognizer, como bueno, esa escritura. En la parte de lenguaje, pues tenemos el reconocimiento de speaker, de hablante en este caso, y cuestiones relacionadas con traducción o cambio de speech, o sea, de texto a habla o de habla a texto. En la parte de lenguaje tenemos la análisis de texto, o sea, todo lo que tiene que ver con análisis de sentimiento, por ejemplo, pues ahí lo tendríamos disponible. También tendremos, de hecho lo tengo ahí seleccionado, bueno, o más marcado, la capacidad de language understanding, que se llama LUIS, ¿no? Esa capacidad de comprender el lenguaje natural y el QA Maker, que si combinamos esos dos servicios, pues vamos a tener una opción de crear esos chatbot de manera mucho más potente. Y luego tendríamos la parte de decisión con el moderador de contenido, la detección anómala o personalizador. En la parte de search, pues bueno, tenemos determinadas capacidades relacionadas con Bing, como bueno, el buscador de Microsoft que es, pero como os decía, en el caso de servicios de búsqueda, pues prefiero hablaros un poquito sobre sobre el Azure Cognitive Search, que en definitiva y a muy alto nivel, como estamos enfocando toda esta charla, pues lo que nos permite es conseguir crear nuestro propio motor de búsqueda en información que esté estructurada o que no esté estructurada, ¿vale? Aquí estamos hablando de poder incluir dentro de este buscador, pues imágenes, documentos en distintos formatos, en PDF, en facturas y utilizamos esa capacidad cognitiva añadida del Form Recognizer, ¿vale? O sea, podemos meter un montón de información en esa capa, o sea, en esa primera fase de ingesta y almacenarla y a continuación con esas skills cognitivas enriquecerla, ¿vale? Incluso combinar con lo que hemos visto antes y a continuación conseguir un index donde tenemos clasificada toda esa información que le hemos metido con todas las características que hayamos extraído de esos documentos y conseguir las explorar a través de un buscador, que podríamos incluso pues, aplicar distintos tipos de búsqueda, incluso pues, hacerlo, incluir la navegación facetada, que sería pues, la típica que tienes como algunos selectores y te van como filtrando los resultados de búsqueda, o simplemente pues, quedarnos en un entorno más tradicional de búsqueda, pues el típico campo donde luego te lista una serie de resultados en función de las palabras clave que tú hayas puesto. Aparte de, bueno, de esas funcionalidades, pues tenemos la posibilidad dentro de este propio servicio de tener el autocompletado, ¿vale? De habilitar ese autocompletado dentro de esas keywords de búsqueda cuando estamos escribiendo, que nos aparezcan sugerencias, también búsqueda geoespacial y también
último lugar, ¿no? Pues no solo entender y tener, o sea, poder poner en producción un buscador, pues no sé, incluso desarrollarlo para tenerlo disponible en nuestra página web y poder enriquecer y condicionar esos resultados de búsqueda, pero no solo eso, sino que además podemos entender cómo se está comportando el usuario final y tener esa capa de analítica sobre cómo son esas búsquedas, ¿vale? Esas búsquedas de usuarios que igual, pues bueno, nos dan pistas a nivel estratégico para, pues bueno, saber qué es lo que está fallando o saber cómo mejorar, en nuestros servicios en general. Y hasta aquí nuestra sesión de Microsoft o Microsoft First Dates. Y bueno, como conclusión, solo me queda deciros que en Microsoft First Dates pues siempre hay una segunda cita y es que, pues bueno, dentro de la plataforma de Microsoft en realidad pues hemos visto desde escenarios donde el nivel de madurez y de adopción de tecnología es muy justito o muy pequeñito, que igual la capacidad de inversión no es tanta, pero siempre vamos a poder ir escalando en cuanto a funcionalidad. Y en definitiva, pues creo que es algo súper importante para ir pudiendo justificar ese retorno de la inversión, que al final va a ser crítico para que el cliente o el usuario esté contento y vea que esta tecnología pues es útil para su negocio y que vaya siguiendo dando pasos en su estrategia bien de digitalización, bien analítica, para conseguir, pues bueno, llegar hasta donde sus necesidades de negocio, pues, requieran, ¿no? Así que nada, muchas gracias de nuevo a todos los sponsors, a todos los organizadores. Ha sido un placer estar aquí. Espero haberos aportado con esta visión, pues bueno, un tanto diferente. Gracias por confiar en esta locura de charla. Así que, bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Si queréis, tenéis en el inicio de la sesión, pues mi Twitter, que es Paula_G_Esteban, y que estaré encantada de hablar y de vernos por ahí en otros eventos. Muchas gracias.